Buenas noches, hermanos. Una vez más, damos gracias al Señor por este tiempo que nos regala, que nos permite continuar con el estudio de su santa palabra. Ya estamos hoy en el capítulo 38 del libro de Génesis, un capítulo muy especial. A muchos estudiosos le dicen que es el misterio de Génesis 38. Está precedido del capítulo 37, un capítulo un poco triste en la vida de la familia de Jacob. Terminan los últimos versículos de la siguiente forma, ¿no? Este capítulo que nos precede es 37. José dice vendido por sus hermanos. Vamos a leer para poder continuar con el estudio. Brevemente, cómo termina el capítulo 37. Y dice la palabra: entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera sobre su cintura y guardó luto por su hijo durante muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero no quiso recibir consuelo, diciendo: descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. En Egipto, los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Luego, en el capítulo 39, continúa esta historia que acabamos de leer los últimos versículos del capítulo 37. Vamos a leer dos versículos para podernos enfocar por qué le llaman al capítulo 38 de Génesis como un misterio. El 39 habla de José y la esposa de Potifar. Dice: llevaba pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Como podemos ver, la continuidad en este capítulo 39 del 37. Pero aparece este capítulo 38 como que corta esta secuencia de la historia de José, porque en verdad a partir del capítulo 12 de Génesis hasta el 50 se habla de Abraham y toda su descendencia. Pero yo me ponía a meditar en esta porción. Muchos estudiosos lo llaman como un paréntesis misterioso a este capítulo. Nosotros, los que somos padres, los que somos miembros de familias a veces numerosas, podemos sacar una conclusión. ¿Cómo terminó esta historia del 37? Prácticamente los hermanos vendieron a uno de sus hijos que amaba mucho, Jacob, a José. Y creo que a partir de ese momento, como dice el Proverbio 28:17, dice: el hombre cargado con la sangre de otro huirá hasta el sepulcro sin que nadie le detenga. Entonces acá nos muestra en este proverbio de que el cargo de conciencia que debían haber tenido sus hermanos debe ser muy fuerte, porque en verdad ellos se presentaron todos juntos para mostrarle la vestidura de José. Ellos habían manchado con la sangre de un animal para darle un mensaje errado al Padre. Y yo creo que a todos nosotros, cuando obramos mal, nuestro cargo de conciencia es demasiado fuerte, y creo que esto tiene una influencia que en verdad desagrada un montón y creo que no nos deja en paz. Con este preámbulo, quisiera yo ahora sí empezar a compartir Génesis 38. Entonces, ¿qué aconteció? Que teníamos prácticamente una familia marcada por una forma tan horrible que lo que hicieron con su hermano. Y creo que dice la palabra, dice que hay bendición cuando hay armonía, ¿no? Cuán bello y hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Dice, ahí hay bendición. Pero en este caso estaban prácticamente divididos. Este es el preámbulo para empezar este capítulo 38. Dice el título, yo lo tengo en la Biblia: Judá y Tamar. Este es otro capítulo cuya lectura lo deja uno desconcertado, preguntándose por qué era necesario incluirlo en las Sagradas Escrituras. Por otra parte, hay que considerar que presenta información y antecedentes sobre la tribu de Judá.
de la cual proviene el Señor Jesucristo. Este hecho de por sí ya justifica la importancia de su inclusión en el texto bíblico. En este capítulo encontraremos nombres como Judá, Tamar, Fares y Sara, que pueden resultarnos familiares por estar incluidos en el primer capítulo del Evangelio de Mateo, donde se encuentra la genealogía del Señor Jesucristo. El factor sorprendente aquí es darnos cuenta de que nuestro Señor vino a través de un linaje pecaminoso. Él fue en todos los aspectos humanos como uno de nosotros, pero en él no hubo pecado. Él llegó a este mundo con esa ascendencia humana en la que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este capítulo trata el tema del pecado y la deshonra de Judá. Esto me lleva a decir que los hijos de Jacob no fueron ciertamente un gran estímulo para él. Parece que todos sus hijos fueron problemáticos, con la excepción de José y Benjamín. Y José no fue de mucho consuelo porque su desaparición le quebrantó el corazón a Jacob, como leíamos al inicio. Esta situación familiar nos indica que Jacob pasó demasiado tiempo en Padarán acumulando una fortuna antes de instruir a sus hijos. Una diferencia notable con respecto al abuelo Abraham. Recordemos lo que Dios dijo de Abraham, porque yo le he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarde el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Jacob no lo hizo así, estaba tan ocupado allí con sus conflictos con Labán, que no le quedó mucho tiempo para instruir a sus hijos. Esto tuvo trágicos resultados, porque nos parece que cada uno de ellos estuvo implicado en hechos reprobables. Creo que hay otra razón por la que este capítulo fue incluido en la Biblia. En esta coyuntura, el próximo capítulo nos llevará a las tierras de Egipto, acompañando a José. Dios estaba enviando por delante a José, como este mismo claramente detectó por la concurrencia aparentemente fortuita de las circunstancias de su vida, para preparar el camino de la entrada de los hijos de Israel a Egipto, como dice en el capítulo 45, cuando José, luego lo vamos a estudiar, pero quería adelantarles esta porción. José, que es tipología de Cristo, en el capítulo 45, el versículo 5 dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas o para preservación de vidas me envió Dios delante de vosotros. Acá podemos ver cómo es que hay toda una preparación. O sea, Dios, que es soberano sobre todo su elección, en este caso a la descendencia de Abraham, ¿no? Tiene un plan divino, que lo acabamos de leer, porque usó a José para preservación de vida. Este plan divino preservaría sus vidas durante el periodo de hambre en Canaán. Mejor aún, les haría salir de la tierra de Canaán, lejos de la influencia negativa de los cananeos, para introducirlos en una zona aislada como la tierra de Gosén, en Egipto. Si Jacob y su familia hubiesen continuado en Canaán, se habrían adaptado al bajo nivel de los cananeos. El capítulo que nos ocupa revela pues la necesidad de que la familia de Jacob se alejase de la influencia degradante de los cananeos. Estos cananeos todos sabemos que tienen unas costumbres paganas, idólatras y etcétera, etcétera, porque en verdad no vale la pena tener recordación de esa influencia negativa para que ellos puedan haber vivido de acuerdo a los estatutos y preceptos que Dios había dado a Abraham. Habíamos visto que Abraham es el hombre que salió de la tierra del Ur de los Caldeos a esta nueva tierra, pero para formar esta nación que en verdad sería la columna de toda la creación, de todo el mundo, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a centrarnos en el tema principal,
que es el pecado y la deshonra de Judá. Miren lo que dice los versículos del 1 al 7 de Génesis 38. Sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira, y allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa. La tomó y se llevó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz a otro hijo, y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesib que lo dio a luz. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Esta es entonces la historia de Judá, cuya línea de descendencia sería la real entre las tribus de Israel. Después de la venta de José, descendió del monte de Hebrón hasta las colinas del territorio filisteo. Desde el punto de vista de su relación con el pueblo del pacto, fue también un descenso espiritualmente hablando, porque entabló relaciones con un habitante de la ciudad de Adulán y se casó con la hija de un cananeo llamado Súa. O nosotros que estudiamos los estudios bíblicos, recordamos que en el capítulo 24 de este mismo libro, Abraham había hecho jurar a su siervo, encargado de buscar una esposa para su hijo Isaac, que no escogería para él en ningún caso una mujer cananea. Acá podemos ver lo que también dice la palabra, ¿no? Que no debemos unirnos en yugo desigual. El cumplimiento de la heredad prometida, la tierra de Canaán, no debía ser realidad a través de una consecuencia natural debida a los matrimonios mixtos, como el realizado por Judá, sino que debía llegar como una provisión sobrenatural de Dios, que incluía el juicio de los pueblos cananeos. De aquel matrimonio nacieron 3 hijos, Onán y Sela. El primogénito, se casó a su vez con Tamar, y esta es la primera aparición de Tamar, que de esta manera entraría en la genealogía de Jesús. Él fue un hombre, dice, realmente perverso, descrito en la Biblia como malvado delante del Señor. No sabemos con certeza cuál fue su culpa, pero sí conocemos las consecuencias trágicas de su vida de pecado. El Señor le causó su muerte. El matrimonio por levirato, ¿no? En tiempos bíblicos era muy importante tener hijos, ya que a través de ellos se mantenía vivo el nombre del Padre. El hijo mayor de Judá, se había casado, pero no había tenido hijos. Por lo tanto, la única manera de mantener vivo su nombre era que la viuda tuviera un hijo de un pariente de su esposo. Para este efecto había una ley que en la Biblia se conoce como ley del levirato, ¿no? Levir significa cuñado. En Deuteronomio 25, versículos 5 y 6 dice la palabra: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Según la tradición, en los casos en que el hermano no aceptara darle hijos al fallecido, la sociedad lo obligaba a llevar una señal de vergüenza, la cual consistía en caminar con un pie descalzo. La familia entera cargaba con la vergüenza pública, ya que se le llamaba la familia del descalzo. Todo esto se hacía por la importancia que se le daba a mantener vivo el nombre de la familia y del linaje, en especial si se trataba del hijo primogénito. Dado que el hijo primogénito de Judá murió sin tener descendencia, él decidió aplicar a su familia la ley del
levirato. Vamos a ver cómo se complementan los versículos del 8 al 11 de este comentario. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya, y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, y también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate, viuda, en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba: temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Volvemos a repetir este comentario porque esto es muy importante. En aquella época era habitual que cuando un hombre moría, su hermano debía casarse con la viuda. Ese tipo de matrimonio estaba basado en la ley del levirato y se encuentra citado también, o sea, como acabamos de leer, en los códigos de los hititas y asirios. Para el pueblo de Israel, este matrimonio sería reglamentado más tarde por la ley de Moisés, como hemos leído hace un momento. El primogénito nacido de esta unión era considerado descendiente del difunto y por lo tanto destinatario de la herencia y transmisor de su nombre. Como vemos, Onán hizo los medios para impedir la concepción. Evidentemente quería para sí la parte de la herencia del primogénito. Se nos dice que su despreciable conducta desagradó al Señor, quien le castigó con la muerte. Como había hecho con él, como Judá tenía otro hijo que estaba aún creciendo, le pidió a su nuera que respetase la costumbre de regresar a la casa de su padre hasta que su hijo más joven estuviese preparado para el matrimonio. En los evangelios de Marcos y Lucas y también de Mateo hay una porción que habla sobre este punto que estamos hablando, pero esto es ya en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, desde el versículo 18 hasta el 27, para poder enfocarnos un poquito mejor. Esto es acerca de la pregunta que le hacen a Jesús sobre la resurrección. Todos sabemos que los saduceos creían que no hay resurrección. Leemos el versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, su hermano debe casarse con ella y levantar descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Entonces el segundo se casó con ella, pero él también murió sin dejar descendencia. Lo mismo pasó con el tercero, y con los 7 ninguno dejó descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis también en esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Como podemos ver, acá tenemos una porción que toca justo este punto que estamos viendo, pero es una aclaración a los saduceos que le hizo el Señor. Entonces vamos a ver lo que dice ahora los versículos de 12 al 14. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Ira, adulamita, y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas.
Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo. Se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. Aparentemente, el negocio entre Judá y aquel adulamita llamado Ira consistía en la cría de ovejas. Parece que ambos habían conseguido tener un rebaño numeroso y por eso viajaron juntos a Timnat para controlar la operación de esquilar las ovejas. Mientras tanto, Tamar, que había estado esperando en la casa de su padre todo ese tiempo, llegó a la conclusión de que Judá no le daría a Sela, su tercer hijo, por marido. Entonces decidió actuar por su cuenta y, sabiendo del viaje de Judá, se quitó sus ropas de viuda y se sentó al costado del camino principal cubierta con un velo, como era la costumbre de las prostitutas. Entonces, vamos a ver las consecuencias de esta actitud de Judá, cómo Tamar hace una trama, ¿no? Y dice los versículos 15 al 19. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues había cubierto el rostro, y se desvió hacia ella junto al camino y le dije, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por estar conmigo? Él respondió, yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo, ¿me darás una prenda hasta que lo envíes? Y él respondió, ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo, tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llevó a ella. Y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Tenemos en este punto una imagen bastante precisa sobre qué tipo de persona era Judá. Se había apoderado de aquella mujer cananea, hija de Súa, y ahora iba a hacer lo mismo con Tamar. Realmente fue una historia muy triste y sucia, ¿no? O sea, en verdad, una historia abyecta, ¿no? Judá debió pensar que Tamar era una prostituta del templo, porque en relación a ella se utiliza aquí el término Kedesha, que refiere a una de las prostitutas del templo pagano, lo que nos dice algo sobre las creencias de los cananeos, ya que en su culto de la fertilidad, tanto hombres como mujeres podían cometer actos inmorales, que eran considerados sacros. Por su parte, ella vio la ocasión de obtener con engaño lo que le pertenecía y actuó en consecuencia con respecto a la prenda. El sello era un anillo u objeto cilíndrico con el nombre del propietario grabado, con un cordón para colgarlo del cuello, igual que el báculo servía para convalidar acuerdos y transacciones. Entonces, Tamar encontró el momento en que Judá estaba más vulnerable. Cómo es que cuando no se cumple lo que a veces se ofrece, te expones en verdad a que el vuelto que te pueden dar puede venir, se puede ir más cargado, ¿no? Por un lado, él estaba sin mujer, pues su esposa acababa de morir. Por otro lado, probablemente estaba embriagado, ya que venía de trasquilar las ovejas, para lo cual hacían grandes fiestas. Acá podemos ver cómo es la astucia de Tamar para pedirle estas prendas. Las prendas que le pidió como prueba de pago eran significativas. En realidad era una cosa muy significativa para los hombres. El sello es un anillo con el que se lleva documentos, equivalente a una firma. El cordón o listón o cuerda en el cual iba colgado el sello. El báculo era una vara de apoyo usada por los pastores, pero algunas llevaban sus nombres grabados. Tamar no estaba prostituyéndose para obtener paga, sino que su objetivo era quedar embarazada con alguien de la familia de su esposo. Las prendas que pidió no le iban a servir de nada a ella más que para identificar al hombre que se las dio. Acá podemos ver, porque vamos a llegar hasta este punto,
Normalmente, como nos enseña la palabra, nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. En este caso, Judá había descendido en valores, ya estaba viviendo con las costumbres paganas de la tierra de los cananeos. Y por eso que este capítulo, que ahora vamos a llegar hasta este punto, nos muestra y nos da pistas de que Dios en su plan divino estaba viendo que la descendencia de Abraham ya estaba desviándose, ya estaba prácticamente haciendo mezclas con las costumbres de un pueblo pagano. Por eso que este capítulo, el 38, muchos estudiosos lo llaman como un misterio, pero en verdad, dentro del plan divino, es que Dios, que conocía perfectamente todo, porque Él es omnisciente, sabía que las costumbres de los cananeos, al final de cuentas, iban a tener una influencia en la descendencia de Jacob. Y paralelamente, José estaba en Egipto, que también es otra nación pagana, pero Dios, en su infinita misericordia, estaba preparando todo un plan de hambruna, estaba prácticamente ya eligiendo la tierra de Gosén para que al final de cuentas todos ellos descenderían. ¿Para qué? No se mezclen, hagan mixturas como lo que acabamos de ver en esta historia un poco triste, porque no estaban siguiendo las enseñanzas de Abraham, porque todos hemos visto en el capítulo 24 de Génesis cómo es que Abraham, él sí pudo elegir a la esposa para Isaac. Entonces es importante en el capítulo 25, también vemos cómo es este asunto de la ley del levirato y todas estas cosas que estaban estableciéndose. Por eso que sirve para meditar, para hacer la perfecta voluntad de Dios, debemos ser guiados por su Santo Espíritu, y que es su Santo Espíritu el que nos trae revelación sobre su palabra, para, como dice Deuteronomio 28, para cumplir al pie de la letra. Así que, amados hermanos, vamos a quedarnos en este punto, vamos a continuar el resto de este capítulo 38, que es muy importante. ¿Cómo podemos perseverar en este camino para que, así como Judá recibió las bendiciones de Jacob, también nosotros podamos recibir toda la bendición de nuestro Dios? Cuando comenzamos a reconocer nuestros errores, nosotros vamos a recibir las bendiciones de nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que avancemos hasta esta porción. En tu santo nombre nos agradecido. Amén. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su